o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Marcos capítulo 11, verso 27 al 31. Al 33, perdón. Vamos a tener un momento de oración. Señor, gracias por habernos reunido. Gracias, Señor, por permitirnos estar juntos. Sabemos, Señor, que conforme a tu promesa, tú también estás en medio de nosotros. Y es, Señor, porque es en tu nombre, Señor, que nos reunimos, y es porque tenemos deseos de seguir aprendiendo de ti, de nuestro Señor Jesucristo, que estamos juntos en este lugar. Ayúdanos, Señor, a seguir profundizando en tu palabra, que tu palabra también haga nido en cada uno de nuestros corazones, podamos prosperar en ella, no solamente adquirir conocimiento, sino también sabiduría, que significa llevarla a la práctica. Señor, cuida de los hermanos que están de camino, aquellos que todavía no han llegado, y que podamos tener un buen tiempo de reunión. Gracias por los hermanos, por las hermanas que ya están aquí presentes, por los enfermos, Señor, por los que están impedidos. También te pedimos, Señor, que tú los consueles y que les des tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Le damos un toque a ver si Lucía, a ver si pasa. Bueno, pues no sé si decir que vamos a retomar hoy el Evangelio de Marcos, que habíamos hecho un paréntesis, o decir que vamos a hacer un paréntesis con los temas de bautismo, porque pues prácticamente hemos estado con los dos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a retomar, he creído oportuno delante del Señor volver a retomar el Evangelio de Marcos, y concretamente esta escena tan preciosa que está en Marcos capítulo 11, del verso 27 en adelante. Y bueno, si estamos viendo en la pantalla, estamos estudiando cuál fue la última semana del Señor y todas las cosas que pasaron en esta última semana, según nos narra el evangelista Marcos. Así que si el domingo fue la entrada triunfal de Jerusalén, el lunes fue la limpieza del templo, cuando él regresó por la mañana. Pero esa mañana, antes de llegar a Jerusalén, sucedió la escena de la higuera estéril, y el Señor maldijo aquella higuera a causa de la falta de fruto. El martes el Señor regresa otra vez a Jerusalén, el martes por la mañana temprano, y pasan por el lugar donde estaba aquella higuera que el Señor maldijo, porque era verde, frondosa, pero no tenía fruto, y se encuentra que la higuera se ha muerto, ¿vale? Se ha secado. Eso está en los versos 20 al 26. Y esto fue lo último que nosotros meditamos en el Evangelio de Marcos. Y allí encontramos que de esta escena el Señor sacó una enseñanza realmente grande, una enseñanza realmente preciosa. El Señor no quería que el fin de sus discípulos ni de su iglesia, de los creyentes, fuese el mismo que el pueblo de Israel, que se secó a causa de su incredulidad, de su falta de fe en Dios. Y entonces les habla de la necesidad de tener fe en Dios. Les habla acerca del poder de la oración. Les habla acerca de la necesidad del perdón. Y esto no fue más que martes por la mañana temprano, antes de llegar a Jerusalén, un preludio de lo que iba a ser este martes en la vida del Señor Jesucristo. Porque este fue un día muy, muy intenso en el ministerio del Señor Jesús. No en vano iba a ser la última ocasión en la que Él hablara abiertamente, enseñara abiertamente al templo, a la gente. Y por lo tanto iba a aprovechar todo el día. Y eso lo iremos viendo en sucesivas exposiciones. Bueno, pues llegamos ahora al versículo 27. Vamos a comenzar la lectura de nuevo en el verso 27. Volvieron entonces a Jerusalén
Venían posiblemente de Betania, se encontraron con la higuera en el camino y ya llegaron por la mañana temprano a Jerusalén. Y dice a continuación: y andando Jesús por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Si nosotros vamos al paralelo, al texto paralelo en Mateo y también en Lucas, allí nos dice que el Señor Jesucristo, cuando llegó al templo, comenzó a enseñar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios al pueblo. Así que fue buscando a las personas que estaban allí en grupos reunidas o se sentaba en algún lugar y la gente venía a él, pero desde que llegó empezó a predicar, a hablar a las personas que estaban allí. Posiblemente el lugar donde el Señor estaba hablando al pueblo era lo que describimos como el patio de los gentiles, o el gran patio, el gran atrio que era este, ¿verdad? Y que rodeaba lo que después era el santuario propiamente dicho, donde estaba el candelero, donde estaba la mesa, donde se hacían los sacrificios, el atrio donde entraban las mujeres y los varones judíos. Bueno, pues en este patio grande de alrededor, amurallado, y se conoce como el patio de los gentiles, era donde transcurre la enseñanza de Jesús. Esta que vamos a ver ahora y otras que vienen más adelante. Tengan ustedes en cuenta de que todo este muro está lleno de pórticos, es decir, está lleno de columnas y arcos, y eran sitios donde la gente podía resguardarse, y era el sitio ideal para que se juntase, quitados del sol, a la sombra, pues las personas para hablar, para orar o para ser enseñadas con respecto a la palabra. Así que en algún lugar de esto estaba el Señor Jesucristo enseñando a las personas que acudían al templo. Y dice que parece ser que en uno de esos intervalos, porque el Señor no estaba en un lugar solo, sino que el Señor fue desplazándose dentro del templo, pues en uno de esos momentos en que Él está caminando en el templo, y posiblemente mientras camina, también enseña, pero en ese momento se le acercan los principales judíos, es decir, las autoridades judías. Y las autoridades judías se acercan al Señor Jesucristo porque tienen la intención de pedirles explicación a Jesús de lo que había sucedido el día anterior. ¿Se acuerdan lo que había sucedido el lunes? El lunes había sido la purificación del templo. El Señor había echado fuera a todos los mercaderes y a todos los vendedores, y aquello había supuesto un gran escándalo, en este caso para los sacerdotes y para el Sanedrín que administraban el templo. Ya Marcos nos dijo que el mismo lunes, cuando sucedieron las cosas, ellos no se atrevieron a interrogar a Jesús, porque tenían miedo de que la multitud de las personas se les echara encima. Así que parece que ahora el martes, el día siguiente, las cosas estaban más tranquilas, quizás era por la mañana temprano, quizás todavía no había mucha gente, y ellos habían tenido oportunidad de hablar y de ponerse de acuerdo con lo que iban a hacer o con lo que le iban a decir al Señor Jesucristo. Bueno, pues el verso nos describe que son los principales sacerdotes, es decir, las principales familias de los sacerdotes, que a su vez estaban emparentadas con el sumo sacerdote. Nos dice también que eran los escribas. Los escribas eran los maestros de la ley, y los escribas pertenecían a ese movimiento socioreligioso que eran los fariseos, que mientras los sacerdotes, en este caso los principales sacerdotes, normalmente se identificaban con los saduceos, que eran como los modernistas teológicos de la época, los escribas, que en su mayor parte eran fariseos, pues se identificaban con el movimiento más conservador o más ortodoxo, que solía tener buena reputación en medio del pueblo. Y después el tercer grupo que se acerca al Señor son los ancianos, es decir, representantes de las principales familias del pueblo de Israel. Diríamos hoy en día, bueno, dirían en aquella época, utilizando otros nombres, los senadores, ¿vale? Que los senadores eran los miembros de las más representantes familias, en este caso en Roma o en cualquier otro lugar que tuviese algún tipo de concilio, algún tipo de órgano colegiado. Bueno, pues estos tres grupos formaban el Sanedrín.
Y el Sanedrín, como acabamos de decir, era el máximo órgano de gobierno que los romanos le permitían tener a los judíos. A lo largo del tiempo y dependiendo del gobernador y dependiendo de las circunstancias, el Sanedrín tenía más o menos funciones. En estos momentos el Sanedrín se ocupaba de asuntos religiosos y posiblemente lo que era la administración del templo, y poco más. Pero bueno, estaban por lo tanto en su derecho. Querían pedirles explicaciones al Señor Jesucristo de lo que había ocurrido el día anterior. ¿Por qué había hecho lo que había hecho con los comerciantes, con los cambistas, con los diferentes vendedores? Versículo 28. Se acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, una representación del Sanedrín, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Estaban preocupados por la autoridad del Señor, o como hemos titulado, por las credenciales que el Señor Jesucristo tenía. Si vamos al diccionario bíblico, un diccionario de griego, pues nos dice que esta palabra autoridad significa la capacidad o el poder con el cual una persona está investida. Por lo tanto, no solamente es el derecho que tiene alguien a hacer algo, sino además también el poder que tiene para poder hacer esa cosa, porque tener el derecho y no tener el poder para hacerlo, pues al final no sirve para nada o sirve para poco. Así que ellos se acercan al Señor Jesucristo con dos preguntas que en realidad son una, están muy emparentadas. Y en primer lugar le preguntan, bueno, ¿qué clase de autoridad tienes tú? Es decir, ¿en calidad de qué te atreves tú a hacer esto? Explícanoslo. ¿En calidad de qué vienes tú a hacer esto aquí? Y lo principal, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Quién te respalda? ¿Vale? ¿Cuáles son tus credenciales? Estas preguntas que los judíos, las autoridades, le hacen al Señor Jesucristo, en primer lugar, tenían dobles intenciones. ¿Vale? No era que estaban preocupados por saber la verdad y de repente dicen, bueno, pues vamos a interrogar, vamos a preguntar y vamos a llegar a una conclusión definitiva. No, ellos habían estado siguiendo el ministerio de Jesús durante 3 años y habían enviado delegaciones a Galilea para indagar del Señor Jesucristo. Ellos ya habían sacado sus propias conclusiones. Por cierto, Nicodemo, al comienzo del ministerio de Jesús, se entrevistó con Jesús y reconoció que su autoridad venía de Dios. O sea que realmente esto de preguntar por la autoridad estaba totalmente fuera de lugar. Era, como acabamos de decir, un interrogatorio mal intencionado, que tenía segundas o malas intenciones. Y de hecho, como dicen algunos lingüistas al original griego, dice, las palabras que se utilizan, e incluso la forma en que construyen la frase, indican que cortesía con respecto a Jesús, cero. Es más, la pregunta está formulada con una cierta connotación de desprecio con respecto a la persona del Señor Jesús, con respecto a la persona que le están preguntando. Decimos que las intenciones no eran buenas. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que ellos en realidad pretenden es hacerle confesar delante de las personas que estaban alrededor, porque seguro que ver acercarse a los dirigentes judíos a Jesús despertó la atención de todas las personas que habían estado escuchando y que estaban alrededor en el templo en ese momento. Su intención era hacerle confesar a Jesús que él no tenía el respaldo de ningún rabí o de ninguna escuela de teología conocida dentro de Israel. Y por lo tanto todo lo que decía no tenía autoridad porque no estaba bien respaldado o bien avalado. Querían de esa manera cuestionar su enseñanza. Querían que admitieran que él no tenía la autorización ni el visto bueno del propio Sanedrín.
Por lo tanto, lo que había hecho el día anterior cuando había expulsado a los campistas del templo, había sido algo hecho por su propia iniciativa. Y por lo tanto había actuado lo más parecido a un alborotador, alborotando o cambiando el orden de las cosas sin permiso dentro del templo, interfiriendo en asuntos del templo que no les correspondían. Lo que quería era que dejara en evidencia que aquella entrada triunfal en Jerusalén fue como mínimo un hecho presuntuoso de su parte. Y si el Señor Jesucristo se atrevía a decir, porque ellos lo sabían, habían estado haciendo un seguimiento de Jesús durante 3 años, pero si el Señor se atrevía a decir delante de las personas que su autoridad venía de Dios y encima además decir que Dios era su Padre, pues entonces ya eso era lo ideal, porque entonces ya la mínima acusación que podrían hacerle delante del pueblo no era solamente un mal maestro, un alborotador, sino además una persona que estaba blasfemando. Y lo que le podía venir encima, pues ya era justo lo que ellos querían, deshacerse de la persona del Señor Jesucristo. Hacemos un paréntesis. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Esta fue la pregunta que le hicieron. Y bueno, cuando estaba leyendo y comparando y leyendo a diferentes comentaristas, hay un hermano que hizo una reflexión que me pareció bastante oportuna. Y más viniendo de quien viene, que en este caso se trata de un anglicano, es decir, miembro de la iglesia anglicana, una de las iglesias reformadas que salió de la Reforma, pero precisamente en la que más se parece a lo que es el catolicismo. Sin embargo, este hombre, aún perteneciendo a esta iglesia reformada anglicana, es sin embargo muy identificado con el movimiento evangélico. Y miren lo que dice este hermano cuando reflexiona acerca de estas cosas. Y él dice, o él habla acerca de la pérdida y del daño que le ha supuesto a la Iglesia del Señor durante siglos precisamente esta pregunta o esta actitud. ¿Por qué? Pues porque esto ha llevado a la consecuencia de que se le ha negado a personas que eran conocedoras de la palabra, personas que estaban capacitadas, que estaban llamadas por el Señor, pero que carecían de estudios o que no habían completado los estudios teológicos en la escuela correspondiente, o que no tenían el título dado de capellán o lo que quiera que sea de determinada congregación o determinada iglesia. Como no lo tenían, pues se les ha prohibido poder ministrar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y él se lamenta de esta falta de visión. ¿Con qué autoridad? Cómo esto ha hecho daño. Y por otro lado, habiéndosele prohibido a estas personas capacitadas, conocedoras de la palabra y llamadas por el Señor, sin embargo se les ha dado esa posibilidad de enseñar o de servir dentro de la iglesia a personas que sí, que tienen título y que tienen estudios, pero ni han sido capacitadas por el Señor, ni tienen un llamamiento del Señor. Por eso se lamenta, dice, el daño que estas cosas ha hecho a la iglesia del Señor. Esta obsesión por los títulos. ¿Y qué autoridad? ¿Y qué título? ¿Y qué te respalda? ¿Y quién firma? ¿Y dónde has estudiado? Bueno, pues precisamente este tipo de cosas han sido una de las armas que ha utilizado el maligno a lo largo de la historia para frenar los avivamientos dentro del pueblo de Dios, las reformas dentro del pueblo de Dios y iniciativas verdaderamente espirituales que vienen del Señor en medio de las iglesias o en medio de su pueblo. Evidentemente no estamos hablando de favorecer la ignorancia, ¿vale? El pueblo de Dios y los creyentes los creyentes en general, sean hombres o mujeres, tenemos que estudiar y tenemos que aprovechar dentro de lo que es el mundo secular pues las oportunidades de estudio que el Señor nos dé.
Y dentro de lo que es el conocimiento bíblico, tenemos que esforzarnos en conocer y en estudiar la palabra del Señor. No estamos hablando de eso, ¿vale? Lo que estamos hablando es de que valga más una firma o un reconocimiento humano que el llamamiento del Señor para realizar una función o para realizar una tarea en la iglesia del Señor. Eso, como decía este hermano, me refiero a R.C. Rile, pues ha hecho mucho daño al pueblo de Dios. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le dijeron a Jesús. Y la otra pregunta también es interesante. ¿Quién te dio autoridad? ¿Quién te dio autoridad para hacer esto? Y de nuevo había otro hermano que reflexionaba acerca de esta pregunta y me pareció también muy importante, me pareció muy oportuno, porque ahora este hermano nos invita a nosotros y le dice a los creyentes, a cualquier persona que realiza un ministerio dentro de la iglesia, lo importante que es reflexionar acerca de nuestra vocación o de nuestro llamado. ¿Quién te llamó? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué te mueve a hacer lo que estás haciendo en medio del pueblo de Dios? Porque cualquier cosa que nosotros hagamos en medio del pueblo de Dios, cualquier ministerio, cualquier servicio, tiene que ser como consecuencia de un llamado del Señor. Es el Señor el que nos llama. Y constantemente al preguntarnos con qué autoridad, nos estamos recordando de que quien nos llama es el Señor. A quien tenemos que rendir cuentas es el Señor, quien nos ha dado el don, quien nos ha dado la capacidad, quien ha dado la oportunidad y quien da el fruto finalmente es el Señor. Y de esa manera evitaremos creernos que somos importantes o creernos que somos algo o equivocar el propósito de nuestro llamamiento o el propósito de nuestro servicio en medio de los hermanos. Este hermano escribe las siguientes palabras. Dale ahí un momentito. Él escribe las siguientes palabras. Es necesario que la pregunta formulada a Jesús sobre la autoridad para actuar en la obra de Dios sea hecha personalmente por cada ministro en la iglesia, por cada diácono en su servicio, por cada creyente en el ejercicio de su don. Cualquier servicio en la iglesia debe llevarse a cabo con la autoridad de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. No es la iglesia quien llama al ministerio, sino el Señor que señala y el Espíritu que separa para la misión. Pues me parecieron dos comentarios o dos reflexiones muy buenas, muy oportunas, teniendo en cuenta o alrededor de las dos preguntas que le hacen a Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio dicha autoridad? Avanzamos. Bueno, vamos a ver la pregunta de Jesús. En vez de la respuesta de Jesús, es la pregunta de Jesús. Porque miren lo que hace. Versículo 29 y 30. Marcos 11, 29 y 30. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Responded. Bueno, no sé, pero la primera impresión que uno puede tener cuando lee la forma en que responde el Señor Jesucristo a la pregunta de los fariseos, de los dirigentes judíos, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién te la dio? Pues parece que el Señor está como escurriendo el bulto, ¿vale? Esquivando un poquito la pregunta, pero no es así. Hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que el Señor Jesucristo conoce la malicia de ellos, es decir, conoce la mala intención que esa pregunta tiene y conoce qué es lo que ellos están esperando que Jesús diga para poder actuar contra Él. Y el Señor no está dispuesto a seguirles el juego.
porque él había venido como el Cordero de la Pascua. Él no tenía que ser muerto ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves. Él tenía que ser muerto en el momento señalado por Dios. Y por lo tanto el Señor evita pues una respuesta directa que le dé pie a estas personas a querer hacer sus planes o intentar alterar los planes del Señor. En segundo lugar, la pregunta que el Señor Jesús les hace contiene la respuesta a la pregunta que ellos han hecho. Así dicho, no lo hemos visto, pero ahora cuando entremos un poquito en detalle lo vamos a ver. La respuesta que les da la pregunta que les hace contiene la respuesta a la pregunta que ellos hicieron. Si ellos eran serios a la hora de responder, obtendrían la respuesta a la pregunta que ellos le estaban haciendo. De esta manera, el Señor pues muestra una gran sabiduría en cuanto a lo que es el conocimiento, las intenciones del corazón de los hombres, y además va a mostrar algo, que es necio querer pleitear con Dios, querer jugársela a Dios, ¿vale? Eso no lo podemos hacer con Dios y por lo tanto no lo podemos hacer con el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, tendríamos que decir que esta manera de responder con una pregunta era algo propio también, o era algo que se solía hacer, lo hacían también los rabinos, y el Señor Jesucristo también lo hizo en otras ocasiones. ¿Vale? Aquí hemos puesto dos ocasiones, precisamente en Marcos capítulo 2, donde a una pregunta de ellos el Señor responde o plantea otra pregunta a modo de respuesta. Así que tenemos que decir que el Señor no está escurriendo el bulto. Como hemos dicho, en la respuesta que ellos den al Señor está implícita la respuesta que ellos estaban buscando. Y estos hombres, los dirigentes judíos que estaban allí, lo sabían. Sabían la sabiduría o la inteligencia de parte del Señor que había en esa pregunta. Por eso la pregunta les hace o les crea un dilema. Por eso la pregunta de Jesús les crea un problema verdaderamente grande. Miren, para que vean ahora cómo ellos razonan a la pregunta del Señor antes de poder darle una respuesta. Versos 31 y 32. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, punto suspensivo, y ahora continúa Marcos, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Es decir, imposible decir que era de los hombres, porque se jugaban la vida. ¿De qué bautismo, en primer lugar, de qué bautismo está hablando el Señor Jesucristo aquí? Bueno, pues el Señor Jesucristo está hablando acerca del precursor, es decir, de Juan el Bautista, que había venido tiempo antes del Señor comenzar oficialmente su ministerio, anunciando precisamente que el Mesías iba a venir y que el Mesías estaba ya aquí, y exhortando al pueblo al arrepentimiento, a volverse a Dios, a separarse para recibir al Mesías que iba a venir. Y la identificación con ese mensaje de arrepentimiento se evidenciaba a través del bautismo. Los que respondían positivamente daban testimonio bajando a las aguas, es decir, dejándose bautizar por Juan. Así daban testimonio de que se arrepentían delante del Señor y que se apartaban y que estaban esperando al Mesías que Juan estaba anunciando. Estos mismos que le preguntaron a Jesús, cuando Juan el Bautista empezó a predicar, también fueron a preguntarle a él, ¿vale? E indagaron de Juan de manera personal, un comité, evidentemente, una representación. ¿Quién era? ¿Y qué hacía? ¿Y por qué? ¿Vale? Pero, ¿qué pasó con aquella investigación que ellos hicieron? Pues que aquello lo dejaron a un lado y es como algo así como
esto es para la gente común del pueblo, esto no tiene nada que ver con nosotros, y se echaron a un lado. Es más, resultó de que Juan el Bautista era molesto para ellos. Y de hecho, cuando el rey Herodes detuvo a Juan y se lo llevó a la cárcel, y a pesar de los meses que estuvo en prisión, antes que lo matara, no movieron ni un dedo para que el rey Herodes soltara a Juan el Bautista. Más bien decían, nos ha hecho un favor, nos ha quitado a una persona que nos es molesta. Bueno, este era Juan el Bautista, y este era el bautismo de Juan el Bautista, sobre el cual el Señor Jesucristo les está preguntando. Y ahora viene el dilema. ¿Qué problema tenía esta pregunta para ellos? Bueno, pues el problema era el siguiente, que si ellos decían que el bautismo era del cielo, esto significa que venía de parte de Dios, que Juan predicaba y bautizaba de parte de Dios, es decir, como respuesta a una vocación, a un llamado de parte del Señor, entonces, ¿por qué nos bautizasteis vosotros también? Es decir, ¿por qué no os identificasteis con el ministerio de Juan? ¿Por qué no creísteis a Juan? Era lo lógico. Pero esto todavía tiene una consecuencia más. ¿A quién señaló Juan abiertamente como el Mesías que había de venir? Al Señor Jesucristo. Y lo hizo abiertamente, y de hecho muchos de los primeros discípulos, que después fueron apóstoles, fueron a Jesús porque escucharon que Juan dijo, este es el Mesías, y por eso fueron detrás del Señor Jesucristo. Por lo tanto, creer a Juan el Bautista y bautizarse con el bautismo de Juan el Bautista, en el sentido de que estamos esperando al Mesías, hubiese significado reconocer que Jesús era el Mesías. Y esa es la respuesta que ellos estaban buscando. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién te las dio? Bueno, pues Juan les estaba diciendo, es el Mesías. Así que esta respuesta no vale, fuera. No podemos decirle que viene del cielo, porque eso significa que te estamos reconociendo como el Mesías y tu autoridad que viene de Dios. Y ellos no estaban dispuestos a hacer eso. Bueno, queda la otra alternativa. Bueno, pues es de los hombres. Es decir, es un movimiento humano, una cosa pues más o menos emotiva, pero no vino de Dios, fue algo que surgió, pero no tenía el respaldo de Dios. Pero ni se les ocurrió insinuar ni decirle eso al Señor. ¿Por qué? Pues porque el pueblo tenía a Juan por un profeta, y si esas personas que ellos habían reunido alrededor de Jesús con su interrogatorio, con su pregunta, en aquella mañana allí en el patio del templo, se enteraban que ellos decían que era de los hombres el bautismo de Juan, se iba a extender como la pólvora, y ellos mismos se iban a ver en un grave problema. Así que estos genios de la conspiración se vieron atrapados en su propio lazo. Y ahora, ¿cómo resolvemos la situación? ¿Qué podemos contestar a Jesús? Bueno, pues vamos a ver lo que hicieron, vamos a ver cómo contestaron ellos a Jesús. Está en el versículo 33. Y dice, así que, respondiendo, dijeron a Jesús, ¿de dónde es el bautismo de Juan? Dicen, no sabemos. No sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. A ver, en honor a la verdad, ellos podían haber dicho, no te queremos responder. Y hubiera sido la verdad. Pero claro, ese no te queremos responder, pues implicaría que no le podían devolver la pelota al Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo se sentiría con todo el derecho de decirle, pues si no me queréis responder, yo tampoco os voy a responder. Diciendo, no sabemos, al menos te estamos devolviendo la jugada y ahora te toca a ti decir qué es lo que vas a hacer. Pero el Señor no está en el juego de ellos.
Y el Señor Jesucristo sabe, porque conoce los corazones, conoce nuestros corazones, sabe que este no sabemos es un no queremos responder. Y no queremos responder porque sabemos o creemos que es de los hombres y que no era un bautismo de Dios. Así que, bueno, pues ustedes no quieren responder, pues dice Jesús claramente o llanamente, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y así responde el Jesús con sabiduría y evitando esta trampa, esta conspiración a la pregunta que le hicieron los dirigentes judíos. Esta actitud, y ya con esto vamos terminando, esta actitud de los dirigentes judíos, de los religiosos, es una actitud extendida o bastante común en el día de hoy entre muchas personas que nos rodean. Muchas personas de las que nos rodean, de alguna manera, cuando se ven enfrentadas a tener que tomar una decisión con respecto a Dios y su existencia, o tener que tomar una decisión con respecto a la verdad del Evangelio, y más porque a lo mejor están incluso cerca de nosotros, y saben y ven y conocen, pues escogen este camino que escogieron los judíos en esta ocasión. No sabemos. Como si ese no sabemos exculpara de responsabilidad, como si ese no sabemos exculpara de culpa, como si este no sabemos pues dijera de que ya no tengo ya ninguna responsabilidad delante de Dios. Y es algo que tristemente seguimos viendo a nuestro alrededor. Pero no solamente eso, sino que este no sabemos o este no sé, los hombres han tenido la habilidad de convertirlo en una opción intelectual, en una opción filosófica, en la cual se refugian para no tomar decisiones trascendentales en su vida con respecto a Dios. Y estamos hablando de lo que se llama el agnosticismo, no conocimiento. Es que de Dios, de su existencia, ni digo que sí, ni digo que no, es que sencillamente es imposible saber para el hombre si eso es verdad. Así que cuando llegan los temas de religión y llegan los temas de tener que tomar una decisión, pues nuestros filósofos, nuestros científicos, nuestros intelectuales se refugian aquí. No sabemos. No sabemos, es imposible saber. Y por lo tanto piensan que de esta manera han dado una respuesta que les exime de investigar o que les exime de responder delante de Dios. Pero están equivocados. Están equivocados porque Dios sí ha hablado para que no haya dudas de una manera clara y lógica a todos los hombres, a nuestro vecino, a la persona que tenemos al lado y que siempre dice, es que no sé, no sé, y al intelectual, al filósofo que se refugia en una palabra que se llama agnosticismo. Miren lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice el versículo 20, no tienen excusa. Tampoco el agnosticismo es una respuesta válida delante de Dios para eludir mi responsabilidad delante del Creador. Bueno, pues para terminar, solamente decir que el Señor Jesucristo no ha terminado aquí.
no ha terminado con estos líderes religiosos que habían venido a preguntarle, porque pasa algo curioso o algo interesante. Ellos vienen a hacerle una pregunta y piensan que se le van a dar bien al Señor Jesucristo. Tienen que eludir la respuesta del Señor y se van avergonzados o quedan avergonzados delante del pueblo, porque decir no sabemos delante del pueblo también fue un acto vergonzoso, porque ellos eran los pastores de Israel. ¿Quién si no tenían que saber eso? Eran escribas, eran maestros. O sea que fue también y quedaron pues mal delante del pueblo, a pesar de que escogieron esta respuesta como la mejor. Sino que ahora antes que se vayan, el Señor Jesucristo les responde o les cuenta no una, sino 3 parábolas. 3 parábolas. Claro, para verle estas 3 parábolas que el Señor Jesucristo les cuenta, tendríamos que irnos a Mateo, ¿vale? Porque es allí en Mateo capítulo 21 donde están estas 3 parábolas que ahora ponemos aquí en la pantalla. Está la parábola de los 2 hijos, está la parábola de los labradores malvados y está la parábola de la fiesta de bodas, dirigidas especialmente a estos que habían venido a preguntarle a Jesús, a todos, pero especialmente a estos. Y fue cuando escucharon estas 3 parábolas que se fueron por las orejas cachas, se alejaron de allí. Y de las 3 parábolas que las relata Mateo, ¿vale? Marcos solamente nos dice una, que es la que viene a continuación, los labradores malvados, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y no solamente Marcos, sino también Lucas la narra. Lucas tampoco cuenta las otras 2 parábolas, solo lo hace Mateo, ¿vale? Con lo cual nos damos cuenta de que es una parábola muy, muy bonita, o una parábola muy interesante, que será nuestro próximo estudio en la voluntad del Señor. Pero es una parábola, que ya lo veremos, donde el Señor le responde de nuevo a la pregunta que ellos habían planteado sobre la autoridad. Y a través de la parábola, y con una comprensión de lo que allí se estaba dilucidando, ellos entendieron con qué autoridad hacía Jesús estas cosas. Pero bueno, eso será ya pues la materia para el próximo estudio en la voluntad del Señor. Bueno, pues hasta aquí, hermanos. Espero que esta breve exposición y estos versículos que parecen que no tienen mucho, pero tienen bastante material, muchas cosas que hemos dejado atrás, pues hayan podido ser de alguna manera de bendición, de enriquecimiento para todos los que estamos aquí, presentes físicamente y también en casa a través del Zoom. A los hermanos del Zoom no le dimos antes la bienvenida, pero tienen también nuestro cariñoso saludo, ¿verdad? Bueno, pues vamos ahora a continuar con un cántico y también con la oración. Adelante, Josué.